Ahora vamos a hablar del tema aldehídos y cetonas, que son dos familias de compuestos diferentes, pero que se estudian juntas casi siempre porque tienen muchas cosas en común. Entre ellas tienen el mismo grupo funcional. Los aldehídos y las cetonas son compuestos ternarios formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Podemos decir también que están dentro de los compuestos orgánicos oxigenados. En cuanto a su fórmula molecular, decimos que es carbono N, hidrógeno 2 por N, oxígeno. Las dos familias tienen la misma fórmula molecular. La diferencia está en su estructura. Por lo tanto, tenemos que pensar que los aldehídos y las cetonas son isómeros de función, ya que pertenecen a funciones diferentes. El grupo funcional, que es común a ambas familias, es el grupo carbonilo. El grupo carbonilo se caracteriza por poseer el átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno mediante un doble enlace, y el carbono, recordemos que es tetravalente, le quedan dos valencias libres en cuanto a grupo funcional. Si esos dos enlaces los completa con hidrógeno, tenemos un aldehído. Si uno de ellos está ocupado por un hidrógeno y el otro por un radical alquílico, en ese caso estamos en presencia de un aldehído. Sería, por ejemplo, en cuanto a la fórmula general de los aldehídos, un radical unido al carbonilo y a un hidrógeno. Es decir, que en los aldehídos el grupo carbonilo se encuentra siempre en el carbono 1, en un carbono terminal. Mientras que las cetonas, las dos valencias están ocupadas por radicales. Entonces tendremos radical, el grupo carbonilo y otro radical al que vamos a llamar R'. R y R' pueden ser iguales, es decir, podemos tener el mismo radical unido a ambos lados del carbono del grupo carbonilo, en cuyo caso tenemos cetonas simples. Ahora, cuando los radicales son diferentes, entonces hablamos de una cetona mixta. Al carbono que forma el grupo carbonilo se lo llama carbono carbonílico. Tendríamos este carbono carbonílico y este también es carbono carbonílico. Vamos a hablar ahora de la formulación, nomenclatura y también de la isomería en los aldehídos y las cetonas. Para lo cual vamos a empezar con los aldehídos. En los aldehídos dijimos que tenemos el carbono carbonílico, es un carbono primario, mientras que en las cetonas es un carbono secundario. El aldehído más pequeño que podemos considerar es el de un átomo de carbono, en el cual los dos enlaces estarían ocupados por hidrógeno, con lo cual tendremos el grupo carbonilo y los dos hidrógenos unidos al carbono carbonílico. El que le sigue es el de dos átomos de hidrógeno, que si nosotros observamos la fórmula general, el radical en este compuesto es un grupo metilo. El que le sigue es el de tres átomos de carbono. El grupo carbonilo se encuentra en carbono terminal, por lo tanto completamos acá con hidrógeno, y ese sería el aldehído de 3 átomos de carbono. A continuación vendría el de 4 átomos de carbono. Si formamos acá el grupo carbonilo, nos queda un grupo propilo unido al carbono carbonílico. Ahora bien, hasta acá no teníamos ninguna posibilidad de isomería, pero acá sí, ya que esta cadena puede
ser ramificada, en cuyo caso tendremos una cadena de 3 átomos de carbono, el grupo carbonilo, y acá, por ejemplo, unido un grupo metilo. Es decir, que la isomería comienza a partir del aldehído de 4 átomos de carbono. Entonces, estos dos son isómeros. Ahora, ¿qué tipo de isomería presentan? ¿Cuál es la diferencia entre un compuesto y el otro? Está en la cadena, por lo tanto son isómeros de cadena. En los aldehídos no podemos hablar de isomería de posición, porque la isomería de posición es cuando tenemos variaciones entre un compuesto y otro en cuanto a la posición del grupo funcional. En el caso de los aldehídos, siempre el grupo funcional se va a encontrar en un carbono terminal, es decir, en un carbono primario. Por lo tanto, no tenemos ninguna opción. Todos estos compuestos, como podemos ver, presentan una serie homóloga. Es decir, si recordamos, la diferencia entre un miembro y el que le precede inmediatamente y el que le sigue inmediatamente, la diferencia es de un átomo de carbono y 2 de hidrógeno. Eso hace que la cadena sea más larga o más corta, con lo cual van a variar las propiedades físicas, pero no las propiedades químicas, porque las propiedades químicas, recordemos, que dependen exclusivamente del grupo funcional, que es el mismo en todos los casos. Veamos ahora qué nos dicen los sistemas de nomenclatura. La nomenclatura, el sistema oficial de nomenclatura, que está regido por la IUPAC, les da a todos la terminación genérica al. Y para nombrarlos, lo que hace es considerar el nombre del alcano del mismo número de átomos de carbono y les cambia la terminación o por al. Entonces, en este caso, por ejemplo, este compuesto tiene un solo átomo de carbono, proviene del metano. Cambiamos la terminación o por al y me va a quedar metanal. En este caso proviene del etano, que es el alcano de 2 átomos de carbono. Cambiamos O por al y va a quedar etanal. En este caso 3 átomos de carbono, proviene del propano, cambiamos O por al, va a ser propanal. Y en este caso 4 átomos de carbono, proviene del butano, entonces va a ser el butanal. Acá ya tenemos una cadena ramificada, o sea que es un poquito más complicado. Teníamos que buscar la cadena más larga que contenga el grupo funcional, numerar la cadena donde el carbono 1 es el que está más cerca al grupo funcional y luego nombrar el compuesto como derivado de ese compuesto de cadena más larga, anteponiéndole las ramificaciones, los grupos alquílicos que tenga unidos a esa cadena y la posición de los mismos. En este caso, la cadena principal es esta. Dentro de ella el carbono 1 es este porque es el que está el carbono carbonílico, es decir, donde está el grupo funcional. Por lo tanto, este es carbono 2 y este es carbono 3. O sea que va a ser un derivado del aldehído de 3 átomos de carbono, es decir, del propanal, pero tenemos un grupo metilo unido al carbono 2. Por lo tanto, este compuesto se va a llamar 2-metil propanal. En cuanto a los nombres comunes, los aldehídos suelen nombrarse teniendo como base el nombre del ácido que generan cuando se oxidan, el nombre común del ácido cuando se oxidan. Por ejemplo, el metanal cuando se oxida me genera el ácido fórmico, por lo tanto fórmico va a ser el inicio del nombre, terminado en la terminación aldehído.
Por lo tanto, este va a ser formaldehído en la nomenclatura común. El etanal, cuando se oxida, produce el ácido acético. Por lo tanto, este en la nomenclatura común se va a llamar acetaldehído. El propanal, cuando se oxida, me genera un ácido de 3 átomos de carbono que recibe el nombre común de ácido propiónico. Por lo tanto, este va a ser propionaldehído. El N-butílico, el butanal, cuando se oxida, me genera el ácido butírico en el nombre común. Por lo tanto, este será el butiraldehído. Y así sucesivamente. Pasemos ahora a ver qué sucede con las cetonas. Las cetonas, dijimos que tienen el carbono carbonílico, es secundario. Bien, por lo tanto, si tiene que estar unido ese carbono a 2 átomos de carbono, significa que la cetona más pequeña que vamos a tener contiene 3 átomos de carbono. No podemos tener una de 2. Entonces, la primera es la de 3 átomos de carbono. El carbono carbonílico debe ser secundaria. Por lo tanto, esto es un grupo metilo y esto es otro grupo metilo. Tenemos así una cetona de 3 átomos de carbono y sin posibilidades de isomería. También tienen serie homóloga. Entonces, si escribimos, formulamos el de 4, la cetona de 4 átomos de carbono, da lo mismo que el grupo carbonilo se encuentre acá o que se encuentre en este átomo de carbono. ¿Por qué? Si lo colocamos acá, el carbono 1 es este, que es el que tiene más cerca. Por lo tanto, estaría en la posición 2. Si lo consideramos en este carbono, el carbono más cercano, o carbono 1, va a ser este. Por lo tanto, sigue estando en la posición 2. Es como si estuviéramos hablando de la misma molécula, pero en forma invertida. Entonces, supongamos tenerlo acá, completamos con hidrógeno, tendríamos un grupo etilo ahí y un grupo metilo en el otro extremo. Esa es la de 4 átomos de carbono y no tiene más posibilidades de isomería. Pasemos al que le sigue, que es la de 5 átomos de carbono. En este caso, el grupo carbonilo puede ubicarse en este carbono, que correspondería al carbono 2. Si se ubica en este es lo mismo, porque también sería el carbono 2, pero si se ubica acá, consideremos cuál sea el número 1, siempre va a estar en posición 3. Por lo tanto, acá sí tenemos dos opciones. Una, que sería con el grupo carbonilo en carbono 2. Y la otra, si el grupo carbonilo se forma en carbono 3, en cuyo caso tendríamos, un grupo etilo en un extremo y un grupo etilo en el otro extremo. En esta cetona, los dos radicales, es decir, si nos venimos acá, R y R', son iguales. Por lo tanto, es una cetona simétrica. En este caso, acá tenemos un grupo metilo y un grupo etilo. Es decir, R y R' son distintos. Esto es una cetona mixta o asimétrica. Los radicales son diferentes, es asimétrica. En este tenemos un grupo etilo arriba y un grupo etilo abajo. Por lo tanto, es una cetona simple. Bien. Pero tenemos otra posibilidad de isomería en este. Al tener 3 carbonos podemos considerar una ramificación en este radical. Supongamos el grupo carbonilo tal como lo tenemos acá, pero una ramificación acá, un grupo metilo.
completamos con los hidrógenos y tenemos formada nuestra cetona. Bien, vamos a ver cómo los nombramos. Por la nomenclatura común son muy pocos los que reciben nombres comunes, y entre ellos el más importante es el primero, el de 3 átomos de carbono, que recibe el nombre común de acetona. Eso sería lo que corresponde a su nombre común. A todos los demás, inclusive a la acetona, vamos a ver ahora cuál es el sistema de nomenclatura IUPAC. El sistema oficial de nomenclatura también parte como base del alcano, que tiene el mismo número de átomos de carbono, y le cambia la O final del nombre del alcano por la terminación ona. Entonces, el de 3 átomos de carbono, la acetona, proviene del alcano de 3 átomos de carbono, es decir, el propano. Cambiamos O por ona, entonces se va a llamar propanona. El de 4 proviene del butano, por lo tanto va a ser butanona. El de 5 va a ser pentanona, porque proviene del pentano. Y este también se va a llamar pentanona. ¿Cuál es la diferencia entre ambos compuestos? La posición del grupo carbonilo. En este caso está en el carbono 2. Por lo tanto, esta será la 2-pentanona. Y en este caso, que está en carbono 3, será la 3-pentanona. Y en este otro compuesto es ramificado. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la cadena más larga que contenga el grupo funcional, que es esta. Numeramos la cadena siendo el carbono 1 el que está más cerca del grupo funcional, que en este caso es este. Tendremos carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Y vemos que en el carbono 3 tenemos unido un grupo metilo. Entonces este se va a llamar 3-metil. En el carbono 2 tenemos la butanona. Para la butanona no hacía falta colocar el número, la posición, porque va a ser la misma. Entonces acá vamos a tener 3-metil butanona. Acá es importante destacar lo siguiente. En los aldehídos dijimos que la isomería empezaba en el aldehído de 4 átomos de carbono, pero en las cetonas la isomería comienza a partir de la acetona de 5 átomos de carbono. Bien, por un lado. Por otro lado tenemos dos tipos de isomería. Supongamos que a 2-pentanona la consideramos el compuesto 1. A 3-pentanona la consideramos, le ponemos 2 para distinguirla. Y a la 3-metilbutanona la llamamos compuesto 3. Vayamos comparando 1 y 2, es decir, esta y esta estructura. La diferencia está en la posición del grupo funcional, en la posición, no en la cadena. Por lo tanto, 1 y 2 son isómeros de posición. En tanto que 1 y 3 es isómero no de posición, porque en ambos casos está en carbono 2. Son isómeros de cadena, porque esta es ramificada y esta es lineal. Entonces, 1 y 3 son isómeros de cadena. Comparemos ahora los que nos faltan, 2 y 3. El grupo funcional está en carbonos distintos. Acá está en carbono 3 y acá está en carbono 2. Por lo tanto, son isómeros de posición. Y también son isómeros de cadena, porque una es lineal y la otra es ramificada. Entonces, el compuesto 2 y el 3 son isómeros de posición y de cadena. Entonces, con eso podemos completar acá.
tenemos qué tipo de isomería. De posición e isomería de cadena. Pueden darse las dos juntas, pero tampoco olvidemos que habíamos dicho que son dos familias distintas con la misma fórmula molecular, por lo tanto también eran isómeros de función. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el fenómeno de la tautomería, pero antes de hablar de eso, quiero ponerles un ejemplo, y esto es muy importante que lo vean y lo tengan en cuenta cuando tengan que nombrar aldehídos o cetonas. En algunos casos se van a encontrar con compuestos como este que les voy a formular yo ahora, y tienen que tener cuidado de no cometer una confusión que es muy común, es muy frecuente. Supongamos el compuesto Bien, supongamos que lo tenemos que nombrar por el sistema oficial de nomenclatura. Este sistema, ¿qué nos dice? En primer lugar, tenemos que buscar la cadena carbonada más larga que contenga el grupo funcional. Si nosotros contamos las cadenas, vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. O sea que predomina esta. Pero también podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta cadena tiene 5 carbonos, mientras que esta doblada tiene 6 átomos de carbono. Podríamos pensar que porque tiene 6 átomos de carbono es la cadena principal, y no es así, porque no cumple con el requisito. Debe ser la cadena más larga que contenga al grupo funcional. Y acá el grupo funcional estaría unido como si fuera una ramificación, y no es correcto. O sea que la cadena principal más larga acá es esta, porque es la que contiene al grupo funcional. O sea que esto va a ser derivado del pentanal, porque el grupo carbonilo está en un carbono terminal, por lo tanto es un aldehído. Entonces esto va a ser un pentanal. Tenemos que numerar ahora la cadena de átomos de carbono. Este evidentemente va a ser el carbono 1. Este va a ser el carbono 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Qué ramificaciones tenemos o qué radicales tenemos unidos? Acá tenemos un grupo metilo unido a carbono 4 y acá un grupo etilo unido a carbono 2. Recordemos que para poder nombrarlos y dar su ubicación tenemos que ubicarlos por orden alfabético. Metilo y etilo iría primero el etilo. El etilo está unido a carbono 2, por lo tanto esto es 2-etil. Ahora tengo que nombrar el metilo que está en carbono 4, 4-metil. Y ahora la cadena principal con la terminación correspondiente, que dijimos que de 5 átomos de carbono y es un aldehído, pentanal. Ese sería el nombre correcto de ese compuesto. Y ahora vamos a hablar un poquito, creo que no me olvido de nada, vamos a hablar un poquito de un fenómeno que es la tautomería. Algunas propiedades de los aldehídos y de las cetonas incluyen un comportamiento como si fueran alcoholes no saturados. Es decir, si bien no lo son, actúan como si lo fueran.
Por ese motivo se acepta que existe un equilibrio llamado tautomería entre los aldehídos y las cetonas. Es decir, un equilibrio de los aldehídos con una forma enólica. El equilibrio se representa con una doble flecha, con la forma enólica. ¿Enol qué es? En me está indicando que hay un doble enlace, como en los alquenos. Y la terminación ol, que es un alcohol. Es decir que ese compuesto tiene las dos funciones. Tiene un doble enlace carbono-carbono en algún lugar, que ya vamos a ver que es el doble enlace está en el carbono carbonílico. ¿Bien? Bien. Y en las cetonas, lo mismo, también están en equilibrio con un enol. Ahora bien, este equilibrio siempre está desplazado, porque si fuera que es un equilibrio perfecto, nosotros podríamos aislarlo cuando se encuentra en la forma de aldehído o cuando se encuentra en la forma de enol. ¿Qué pasa? Son convertibles, pero no son aislables. Precisamente, la palabra tautomería proviene de dos raíces griegas, tauto y mería, donde tauto viene del griego tautos, que quiere decir el mismo o la misma. Meros viene de parte. Meros, la terminación meros la habíamos visto cuando hablamos de isómeros. Viene de parte. ¿Qué quiere decir? Que tanto el aldehído como el enol o la cetona y su enol son la misma parte, es decir, que no son aislables. En muy pocas ocasiones se los ha podido aislar y siempre son más estables los aldehídos y las cetonas que los enoles. Por lo tanto, a este equilibrio, en vez de escribirlo con dos flechas iguales, para indicar que está más desplazado hacia el aldehído, es que se utiliza una flecha más larga del enol al aldehído y una flecha más corta del aldehído al enol. Y acá exactamente lo mismo. Entonces, cuando veamos una situación así en química orgánica, esto me está indicando que si bien están en equilibrio, pero el equilibrio está más desplazado en el sentido de la flecha más larga. Vamos a ver qué se produce acá. Se produce una transposición. Una transposición que es un reacomodamiento de átomos dentro de la molécula que me cambia la estructura de la molécula. Al cambiar la estructura cambian las propiedades y en este caso va a cambiar la función. Veamos cómo sería, por ejemplo, el caso de un aldehído. Vamos a considerar un aldehído en su forma general, es decir, un radical, un carbono unido a sus dos átomos de hidrógeno, y el carbonilo. Esto sería un aldehído. Un aldehído planteado en forma general. No interesa ahora cuál es el radical. Lo importante es que todos los cambios que se van a producir en este sector, no en la zona del radical. Entonces, tenemos en primer lugar que recordar siempre, y esto es muy importante para aldehídos y cetonas, el grupo carbonilo es un grupo que está muy polarizado. ¿Qué quiere decir esto? Polarizado quiere decir que tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo, que lo podemos asociar con cargas eléctricas. ¿Y esto a qué se debe?
Carbono y oxígeno tienen diferente electronegatividad. Bien, ¿qué es la electronegatividad? Es la tendencia de un átomo a atraer electrones, ¿sí? Oxígeno es más electronegativo que carbono, por lo tanto, si es más electronegativo, tiene más capacidad para atraer electrones. Y nosotros sabemos que esto es un enlace covalente doble, donde cada guión me está indicando un par de electrones compartido entre los dos átomos, y eso es lo que los hace mantener unidos. Uno de esos pares de electrones es muy móvil, es decir, puede moverse hacia un átomo o hacia el otro. Como el oxígeno es más electronegativo, ¿qué va a pasar acá? Este par de electrones, un par de electrones, se va a desplazar sobre el oxígeno. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Y el doble enlace va a desaparecer. Si desaparece el doble enlace, el átomo de carbono queda ocupando 3 valencias, no 4. Queda con una valencia libre. No queda con el octeto completo, porque va a tener, si sacamos estos 2 electrones, va a tener 2, 4, 6 electrones y no los 8 que debe tener. Mientras que oxígeno va a tener el octeto completo y va a tener una mayor densidad de cargas, es decir, una mayor cantidad de electrones rodeándolo. Tiene 8, mientras carbono tiene 6. Bien, por lo tanto, acá se va a generar, cuando se produzca este corrimiento de electrones, una densidad de carga negativa sobre el oxígeno y quedando una carencia de electrones en el carbono, por lo tanto, una densidad de carga positiva. Nosotros sabemos que las cargas de distintos signos se atraen. Por lo tanto, cuando se polariza este enlace, es decir, cuando se forman 2 polos dentro de la misma molécula, un polo positivo y un polo negativo, esto va a inducir, va a desencadenar una serie de reacciones en los átomos vecinos. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Este átomo de hidrógeno puede irse sin su electrón. Es decir, el par de electrones del carbono, del enlace carbono-hidrógeno, queda intacto. Uno de esos electrones es del carbono, el otro es del hidrógeno, pero el hidrógeno lo deja, porque el hidrógeno es muy poco electronegativo. Por lo tanto, se lo deja al carbono. Y va a salir como un protón, porque le está faltando un electrón. Al haber acá una densidad de carga negativa, este protón con carga positiva va a tender a unirse a ese átomo de oxígeno. Bien, y acá me va a quedar un par de electrones no unido a nadie, es decir, me va a quedar una valencia de este átomo de carbono libre, por lo cual este par de electrones viene sobre el enlace carbono-carbono para formar un doble enlace, en cuyo caso, si hacemos el intermedio, como para que ustedes lo vean, y por ser intermedio lo vamos a poner entre corchetes, vamos a tener el radical que no se alteró. Esta parte no actuó ni esta tampoco, o sea que eso sigue igual. Acá el hidrógeno sale como protón. Acá empezó por acá la cosa. El doble enlace se transformó en enlace simple. El oxígeno quedó con una densidad de carga negativa. Entonces, al quedar positivo carbono y negativo oxígeno, el protón, el hidrógeno que estaba unido acá, se libera como protón y se viene a unir acá, con lo cual se compensa la carga. Bien, pero me sigue quedando por un lado este carbono positivo con carencia de electrones y este carbono con un enlace libre. Entonces ese par de electrones viene acá, con lo cual acá se me va a formar un doble enlace. Entonces, una vez formado todo eso, ¿qué me va a quedar finalmente? El radical unido al carbono que estaba unido a un hidrógeno, unido a este carbono que está unido a un hidrógeno y ahora al hidroxilo. Y este enlace simple, cuando este par de electrones se vino para acá, me queda doble.
Entonces analicemos qué funciones químicas existen en esta molécula. Esto es el grupo carbinol, es el grupo de los alcoholes, o sea que tiene función alcohol. Y el doble enlace carbono-carbono es el grupo de los alquenos. Bien, por lo tanto, esto que se me ha formado es un alcohol no saturado, al que se lo llama normalmente enol. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si lo vemos fríamente, el aldehído se transforma en enol, y una vez formado en enol se transforma en aldehído, es decir, está como en un equilibrio dinámico, permanentemente se está transformando de la forma aldehído a la forma enol, y por ese motivo es que los aldehídos, al igual que las cetonas, pueden cumplir con las reacciones de los alcoholes no saturados. Veamos que en los enoles, como lo dijimos al principio, el grupo carbonilo presenta una insaturación en algún lado porque tiene la función eno. Ahora, la función alqueno, el doble enlace, va a estar siempre en el carbono carbinólico en este caso. Bien, es decir, el carbono unido al grupo hidroxilo. Vamos a este equilibrio, como es el equilibrio entre un aldehído y un enol, a esto se lo llama frecuentemente equilibrio. Es un aldehído y un enol, entonces aldo enólico. Eso es el equilibrio aldoenólico, que es el que corresponde a una tautomería entre un aldehído y su enol correspondiente. Exactamente lo mismo pasa con las cetonas. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos una cetona, lo vamos a hacer también en forma general, porque se puede aplicar a cualquier cetona. Supongamos una cetona de este tipo. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Se los explico en una forma un poco más rápida. Oxígeno es más electronegativo que carbono. Por lo tanto, atrae a los electrones, atrae a ese par de electrones, transformándose ese enlace doble en un enlace simple. Acá me va a quedar una densidad de carga negativa y sobre este carbono una densidad de carga positiva. Bien, va a salir el átomo de hidrógeno, va a salir como protón y se va a unir al oxígeno. Y el enlace que va a quedar libre acá va a formar un doble enlace carbono-carbono. Con lo cual, este equilibrio de la cetona está en equilibrio tautomérico con, veamos, este hidrógeno no está más, este sí. Este enlace se transformó en doble con este otro carbono. El enlace doble se transformó en simple y acá se le unió el hidrógeno proveniente de este carbono. Y el resto es el otro radical. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué compuesto es este? Este tiene la función eno y la función alcohol. Por lo tanto, esto también es un enol. Y a este equilibrio que se forma entre una cetona y su forma enólica, donde también tenemos el doble enlace en el carbono que está unido al grupo hidroxilo, es decir, en el carbono carbinólico. Bien, a este
tipo de tautomería, este equilibrio que se forma, se lo llama equilibrio. Acá no tenemos un aldehído, sino una cetona con un enol. Entonces este es el equilibrio ceto-enólico. No tenemos que confundir los conceptos de tautomería con el concepto de resonancia, porque son dos fenómenos distintos. En los dos hay movimiento de algo, pero en la resonancia solo hay movimiento de electrones. Hay electrones, pares de electrones que cambian de posición, bien, dando características distintas a ese compuesto, a esa especie que va a aportar a mi híbrido de resonancia. Pero si bien hay modificación, cambios en la posición de los electrones, la posición de los átomos sigue siendo la misma. Es decir, en la resonancia no hay cambio en la estructura en la estructura, es decir, no hay movimiento de átomos. Los átomos siguen manteniendo sus posiciones fijas. En la tautomería, en cambio, se produce lo que se dice una transposición. ¿Y qué es una transposición? Y está referida a átomos que cambian de lugar. Por ejemplo, ese hidrógeno que estaba unido a ese carbono se separa y se une al otro oxígeno. ¿Bien? Por lo tanto, ahí tenemos una transposición, un cambio en la posición de los átomos. Al producirse este cambio, se produce un cambio en la estructura de la molécula. Eso es algo que tenemos que tener bien claro y tratar de no confundirlo. Bueno, por lo pronto, esto sería todo lo que es la primera parte de aldehídos y cetonas. Seguramente vamos a tener que ver 2 videos más, donde en el próximo vamos a tener los métodos de preparación en el laboratorio y algunos a nivel comercial. Y en un tercer video vamos a poder ver las propiedades físicas y químicas de los aldehídos y cetonas. Así que nos vemos en el próximo.